vamos a hablar sobre patologías femeninas. Es hasta la 1:40, ¿verdad? 2:40, ¿no? Sí, 2:40. No pasame porque a veces ya. Bueno, patologías femeninas, vamos a hablar sobre incontinencias urinarias. Yo soy el doctor Imán, de urología, básicamente lo que yo veo es uroginecología. Vamos a tratar sobre incontinencia urinaria. La incontinencia urinaria es la pérdida involuntaria de la orina, ¿correcto? Que tiene un gran impacto en la calidad de vida de las pacientes mujeres. Básicamente la prevalencia es entre 30 y 50%. En el caso de incontinencia de esfuerzo, 7 a 42%. Y esos son los factores de riesgo: edad, obesidad, la paridad. Tanto los partos vaginales como los partos por cesárea influyen mucho en el tema de la incontinencia, la resequedad vaginal, la vaginitis atrófica posmenopáusica, los temas endocrinológicos como la diabetes, problemas de la tiroides y cirugías ginecológicas. Estos son todos los tipos de incontinencia que podemos ver en la vida diaria, en la hospitalaria, pero yo quiero que se aprendan y que recuerden los 3 primeros. Incontinencia urinaria de esfuerzo, el mismo nombre le dice: hago un esfuerzo, toso, estornudo, levanto un peso, hago un deporte y se me escapa la orina. La incontinencia de urgencia tiene que haber la urgencia, ¿correcto? Para que me lleve a la incontinencia. Y la mixta, tengo las dos: esfuerzo y urgencia. Así en términos simples, ¿correcto? Como para que puedan acordarse. El resto ya lo vemos más en la especialidad. También tenemos otras definiciones: incontinencia urinaria no complicada y complicada. Lo único que yo les pido es que recuerden que es complicada. Complicada significa aquellas pacientes que hayan tenido una cirugía pélvica o que les hayan colocado una malla previamente, o que hayan recibido radioterapia, o que tengan algún problema neurológico que les conlleva una vejiga neurogénica, un prolapso concomitante, o que tenga síntomas irritativos que te podrían dar a entender una vejiga hiperactiva, o algunas anormalidades congénitas como estrofia vesical. Y obviamente la no complicada es lo que no es lo que se ha mencionado, pues, ¿no? ¿Y esto por qué es importante? Porque a las pacientes que tienen incontinencia urinaria complicada se les debe hacer urodinamia, ¿no? Que es un examen que estudia básicamente la vejiga, ¿correcto? Lo que yo quiero que entiendan que la incontinencia, las dos grandes incontinencias que vemos, o las 3 grandes, se deben básicamente porque tengo una vejiga hiperactiva que me da urgencia y que me lleva a la incontinencia, o tengo una debilidad de la musculatura pélvica que me da una incontinencia de esfuerzo, y la mixta que comprende las dos. Y básicamente lo que necesitamos es conocer los síntomas. Ya hemos hablado en el hospital sobre cuáles son los síntomas de almacenamiento, los síntomas irritativos, urgencia, que es ese sentido de correr inmediatamente al baño porque si no me gana. La frecuencia urinaria, a ver, que dice acá la definición, iba a preguntarles, pero acá está la definición: mayor o igual a 8 veces en 24 horas. La nicturia es la interrupción del sueño, una o más, ¿ya? Eso hay que tenerlo en cuenta, es una o más. Si el paciente duerme 3 horas en todo el día y se levanta, que interrumpe esas 3 horas de sueño, eso es nicturia, si se levanta una vez. Si el paciente duerme 5 horas y lo levanta en esas 5 horas que es su descanso de dormir, eso es nicturia. Si el paciente duerme en el día, porque hay gente que trabaja en la madrugada, entonces en el tiempo que duerme en el día, eso se considera para clasificarlo como nicturia, ¿ya? No es el paciente que se levanta en la noche, porque hay pacientes que duermen de noche, duermen de día y trabajan de madrugada, ¿ok? Es el periodo de dormir, por si acaso. Y la vacilación, que bueno, es más que todo en síntomas de moro. Voy al baño y el paciente demora 5 minutos, 10, 15 minutos para iniciar la micción, ¿ya? Estos síntomas lo vemos en muchas enfermedades urológicas: hiperplasia de próstata, vejiga hiperactiva, infección urinaria. Es un denominador común para muchas enfermedades, pero lo vamos a ver en el caso de incontinencia en enfermedades uroginecológicas. Bueno, como les comenté, siempre hay que examinar. Yo sé que a veces es difícil examinar a una paciente
mujer en consulta, primero por la carga de pacientes y segundo porque también hay que preservar mucho que la paciente se sienta cómoda, ¿no? Porque hay que evaluar pues, si es que el paciente tiene prolapso genital, si es que hay resequedad vaginal. La resequedad vaginal, aunque ustedes no lo crean, es un factor muy importante. A veces muchas mujeres tienen en su pensamiento de que las cremas vaginales yo solamente las voy a usar para tener relaciones sexuales. No es así. Las cremas vaginales, y eso lo digo para que lo recomienden a sus familiares mayores, que es también para que le den una salud a la paciente. Porque una paciente con resequedad vaginal tiene picazón, tiene ardor, puede tener a veces flujo. Entonces, si usted le da crema, le da un alivio y le da una mejor, digamos, salud, por así decirlo. Imagínense que ustedes tienen una piel seca y con erosiones y a eso le echan limón. Es lo mismo que pasa con la orina es ácida y si cae a una piel o bueno, a un tejido que está seco, que está erosionado, va a sentir molestias y las pacientes mayores de edad siempre vienen diciendo tengo disuria y ustedes lo primero que piensan, debe ser infección urinaria. Bueno, está bien ese pensamiento, le toma un urocultivo, sale negativo, entonces se quedan ustedes en el aire. Tengan en cuenta esto de la resequedad vaginal, que es otra causa de disuria. ¿Ya? Los divertículos uretrales, que son bolsitas que se forman debajo de la uretra. Las carúnculas uretrales son como unas válvulas que se encuentran en la uretra. ¿Y por qué es importante? Porque estas patologías dan síntomas. ¿Ya? Ya vamos a ver cómo el prolapso se comporta como la próstata en el varón, es decir, produce obstrucción en el caso de la mujer. Es una causa de obstrucción, de retención de orina, inclusive, chicos, que se les llega a colocar sonda a las pacientes mujeres. Bueno, también tenemos otras técnicas, la prueba del hisopo, la prueba del cutif, como pueden ver en la imagen. Se coloca un hisopo hasta el cuello vesical y luego se le pide que tosa. Si la movilidad del hisopo es mayor a 30 grados, decimos que esta paciente tiene una uretra hipermóvil. Y una uretra hipermóvil, ¿con qué se asocia? Con una incontinencia de esfuerzo. ¿Ya? Estoy mencionando el examen físico. El test de esfuerzo. ¿Qué es el test de esfuerzo? Le apuesto a la paciente, le coloco una sondita en el abdomen y le lleno la vejiga hasta 200 y 300. Saco la sonda y le pido, señora, tosa o puja, escape de orina, test de esfuerzo positivo, incontinencia de esfuerzo. ¿Ok? Entonces, lo que estamos revisando ahorita son el examen físico de una incontinencia de esfuerzo. Si les viene una pregunta con estos hallazgos, ya saben a dónde se orientan. Y el test de Marshall-Body, que son técnicas para ver si es que la mallita que yo le voy a colocar realmente va a funcionar, ¿no? Una es colocarle 2 dedos parauretrales, esta es la uretra, para aquellos que no conocen, ¿ya? Y se le coloca o los dedos o unas pinzas a los costados de la uretra para poder levantar, sobre todo la uretra media, y que no haya pérdida de orina. Este es un diario miccional. El diario miccional nos ayuda a aclarar realmente si el paciente sufre de colaquiuria, nicturia, porque si hemos dicho 8 veces, tiene que registrarlo, porque a veces hay pacientes que no se pueden comunicar muy bien, no hacen un conteo adecuado. Entonces, un diario miccional en que incluya la cantidad de agua que toma o líquidos en general, las veces que va al baño a orinar en el día, las veces que va a orinar en la noche, la pérdida de orina, ¿no? Y también se registran mucho los líquidos. Recuerden los irritantes te pueden llevar a una hiperactividad y la hiperactividad te puede llevar a una incontinencia. ¿Qué irritantes tenemos? Café, los que les gusta bastante el café, el alcohol, si tienen algunas reuniones, el cigarro, los que ya están fumando ahorita, ya prepárense para de viejo tener su vejiga hiperactiva, ¿no? El chocolate, el ají, las bebidas energizantes, ¿no? Todo eso te lleva a la incontinencia tanto a varón como a mujer. Por si acaso, no hay ninguna distinción en cuanto al género. ¿Ya? Y el PAP test, que lo utilizamos en el caso de pacientes que no hemos demostrado por urodinamia la incontinencia de esfuerzo. ¿Qué exámenes auxiliares debemos pedir? Siempre el urocultivo. La incontinencia se evalúa en pacientes que tienen urocultivo negativo. Si tienen un paciente que tiene infección urinaria, primero tratan la infección y luego evalúan la incontinencia. ¿Por qué? Porque la infección urinaria también te da una incontinencia por urgencia, ¿correcto?
Entonces deben aliviarle eso. Se pide un examen de orina simple en el cual ustedes tienen que ver nitritos, estereasa leucocitaria, ¿no? Etcétera, y si hay leucocituria y otros parámetros adicionales, pues le piden el urocultivo que puede demorar 3 a 5 días. No es necesario, la bacteriuria sintomática no es necesario tratarla por si acaso. Y una ecografía de la vejiga, así como en el varón, que yo estudio mi próstata, yo quiero ver el residuo postmiccional. En la mujer también es importante el residuo postmiccional. Si es mayor a 200 es patológico, quiere decir que tengo una vejiga que no está botando la orina y que puede ser, aparte del prolapso, puede ser una vejiga perezosa, que también es una vejiga que retiene orina. Entonces, ustedes, bueno, lo normal es menos a 50, pero si ustedes tienen pacientes mujeres que tengan una ecografía vesical con un residuo patológico mayor a 200, hay que pensar, esta señora puede tener un prolapso, puede tener también una estrechez de uretra, puede tener un divertículo uretral, puede tener tal vez una vejiga perezosa, ¿no? Entonces, ¿y por qué es importante el residuo? Porque puede conllevarlo a infecciones urinarias o a formación de cálculos. Todo residuo elevado, tanto en varón o mujer, te puede traer consecuencias. ¿Y qué nos dice la guía europea? Que el residuo hay que siempre medirlo, y la medición puede ser por una ecografía o puede ser por sonda. Y que debemos monitorear el residuo en aquellos pacientes que tienen trastornos de vaciamiento. Así como tenemos síntomas de almacenamiento y síntomas miccionales, en la fase de la orina tenemos una fase de almacenamiento y una fase de vaciamiento, ¿correcto? En la fase de almacenamiento tenemos enfermedades. Ahí es donde identificamos trastornos de sensibilidad, la vejiga hiperactiva, la incontinencia de esfuerzo, problemas de la compliance. Y en la fase de vaciamiento es donde encontramos los problemas obstructivos, vejiga perezosa, disfunción miccional, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, siempre dividan sus síntomas y sus enfermedades. Bueno, la incontinencia de esfuerzo, como ya les había adelantado, un mecanismo es la hipermotilidad uretral, que se identifica con el hisopo, que yo le ingreso, y si hay un movimiento mayor a 30 grados, es muy probable que tenga una hipermotilidad uretral. Inclusive se puede hacer sin el hisopo, ustedes le dicen que tosa y ven cómo la uretra se mueve, ¿no? Y ustedes pueden, al ojímetro, podrían calcular ello. Y la otra causa de incontinencia de esfuerzo es el daño del esfínter. Ya la mujer tiene un esfínter que está aparentemente ubicado en uretra media, y si ese esfínter se daña, que ocurre en pacientes que ya les han colocado una malla o que han tenido cirugías uretrales, ya sea por estrechez, por divertículos, entonces el esfínter se vuelve rígido, no se mueve. Entonces eso se llama deficiencia intrínseca del esfínter y es otra causa de incontinencia de esfuerzo. Pero las pacientes que tienen deficiencia intrínseca realmente es un caño abierto. Se paran, se orinan, se mueven, se orinan, apenas tosen suave, se orinan. Entonces es un caño abierto porque el esfínter ya no coapta, ¿correcto? En cambio la hipermotilidad uretral no. Pero la hipermotilidad generalmente hace movimiento, pero tiene que ser un mayor esfuerzo, coser, empujar, levantar peso, en donde genera una pérdida de orina. Ahora, ustedes ven numeritos, tipo 1, tipo 2, tipo 3. Esa es una clasificación urodinámica, ¿ya? La 3 siempre es daño o déficit del esfínter. La 1 y 2, hipermotilidad uretral. ¿Y por qué la clasificamos también así? Porque a la hipermotilidad uretral yo le puedo colocar mi malla TOT o mi malla, mi mini slim, ¿no? Y a la tipo 3 le coloco mi malla TBT. Así a grandes rasgos para no confundirlos, ¿correcto? Bueno, en frecuencias la mixta es la más la incontinencia de esfuerzo es la que es más frecuente y la de mixta es la siguiente, ¿no? Pero siempre la de esfuerzo es la más frecuente. Entonces, estas son las características que van a encontrar en un paciente que tiene incontinencia por hipermotilidad uretral, pérdida de orina a grandes y medianos esfuerzos. El test de esfuerzo que ya le dije, le llena la vejiga. No hagan el test de esfuerzo con la vejiga vacía. Obviamente, si tiene la vejiga vacía, ¿qué va a estar botando? ¿Qué orina va a botar? ¿No? Tiene que hacerle con 200 a 300 de orina.
El Q-tip, que es el hisopo, desde Marshall-Bony, bueno, eso lo pueden omitir. Y este número de 60, lo voy a leer en el examen, ¿no? Es el que me permite distinguir si es que en urodinamia, si es que esta incontinencia es por déficit de esfínter o no. Todo valor de BLPP. BLPP significa de Valsalva o significa Valsalva. C es TOS, en inglés es scope. Entonces, todo valor CLPP o BLPP que sea menor de 60, esta paciente ya tiene un daño del esfínter, ¿ya? Si es más de 60, bueno, pensamos en hipermotilidad uretral. Pero si es menos de 60, tiene que un daño del esfínter, como lo vemos acá abajo. Y como les dije, la deficiencia intrínseca del esfínter es con un pequeños movimientos, pequeños esfuerzos, tienen antecedentes de que le han colocado una malla o de repente han tenido un divertículo, le han operado de la uretra. El test de esfuerzo positivo es mínimo sin necesidad de llenarle con 200 a la paciente. Es con 50, con 100, es con residuo mínimo, ¿no? Y el Q-tip, aquí sí, como les dije, como la uretra es fija, no se mueve como en el caso de la hipermotilidad uretral. Ustedes tosen y está ahí. Ahí está la uretra. Tose, no se mueve. En cambio la otra, cuando es hipermotilidad uretral, tose y se va a decir. ¿Correcto? Entonces eso lo van a lo diferencian ya cuando vean a sus pacientes. La clasificación urodinámica, como les dije, 1 y 2 es hipermotilidad uretral y el 3 siempre es déficit de esfínter. El LIT-BT pueden colocarle en verdad cualquiera, ¿ya? El problema es que cuando le colocan ajusta demasiado, por eso solamente la utilizamos para pacientes con déficit del esfínter, ¿ya? Pero en sí, en teoría, se puede utilizar para una tipo 1, para una tipo 2. Pero aparecieron otras técnicas como la TOT o el mini sling que no nos que no apretaban mucho a la uretra y que daban, digamos, un mejor manejo. Porque a veces también cuando ustedes colocan malla, la pueden mandar a la paciente al otro lado. La malla también puede hacer retención de orina, ¿ya? ¿Por qué? Porque ajusta la uretra, se coloca, ahorita vamos a ver cómo es que se coloca debajo de la uretra. Y estas son las indicaciones de urodinamia: que tenga dificultad para orinar, que tenga síntomas de vejiga hiperactiva, que ya son básicamente los irritativos, que tengan alguna cirugía previa de malla, una vejiga neurogénica, que le hayan llenado con 200 o 300 de orina, le hacen toser, no pierde, pero la señora dice, pero no, yo pierdo cada vez que hago esfuerzo. Tengo dudas, me mando a urodinamia. Cuando el examen de orina está alterado, a ver, voy a hacer al azar a ver si es que se encuentran acá. Yesenia Sánchez Quispe, ¿qué pasaría si encuentras hematuria? ¿Qué piensas si encuentras hematuria en la orina, en el examen de orina? Yesenia Sánchez Quispe está. ¿Qué piensas? ¿Qué puede estar pasando en el paciente? Puede haber cálculo. Ya, cálculo, muy bien. Otra, a ver, otra al azar. Raquel Soto. Raquel Soto está. A Raquel, ¿qué más pensaría esta parte de cálculos? Infección. Ya, infección también te puede llevar, muy bien. Alexandra Taco. Alexandra está acá, ¿sí? Alexandra, ¿qué más? Cáncer, tumor de riñón, tumor de uréter, tumor de vejiga, ¿ya? Y por... un procedimiento. Bueno, le podrían haber hecho un procedimiento, pero generalmente los pacientes no vienen con antecedentes de procedimiento, vienen sangrando ya. Si tienen ustedes pacientes que sangran, tienen que empezar esas 3 causas: infección urinaria, cálculos o cáncer. Y para eso yo solicito mis ecografías, ¿no? Ecografía reno-vesical, ¿correcto? Y si es que en el uréter le muestra algo, le pido mi tomografía contrastada, ¿ya? Porque el uréter lo vemos todo con la tomografía contrastada, no lo vemos con la ecografía. Bueno, solo una parte. Residuo condicional elevado, que ya les dije cuánto es el valor. Prolapsos pélvicos de alto grado se refieren al grado 3, grado 4, que ya lo vamos a ver. Y que haya retención de orina porque hay un trastorno del vaciamiento. Bueno, estos son los ligamentos que nosotros debemos conocer. Básicamente la incontinencia, como les dije, se debe a una debilidad de los músculos y ligamentos, ¿ya? Por eso es que ustedes deben explicarle al paciente. Hay pacientes que vienen con sintomatología mixta de hiperactividad y de esfuerzo,
Y ellos piensan que con la malla se les va a curar todo. No es así. Cada cosa tiene su propio tratamiento. Si es vejiga hiperactiva, le voy a dar mis anticolinérgicos, ¿no? O mis beta-3 agonistas. Si es incontinencia de esfuerzo, como es por debilidad de ligamentos o músculos, tengo que colocar una malla. ¿Ya? ¿Y qué ligamentos son los que están afectados? El uretro pélvico, que funciona como una hamaca. Miren, esta es la vejiga y acá es la uretra. Entonces, el uretro pélvico es una hamaca de la uretra, y también tenemos los puburetrales. Los puburetrales sostienen, digamos, la pared anterior de la vagina. La pared anterior de la vagina también es un soporte para la uretra. ¿Cuáles son sus soportes entonces? La pared anterior de la vagina, el ligamento uretropélvico y el ligamento puburetral que sostiene a la vagina, ¿correcto? Entonces, si esos están débiles o están dañados, que se dañan en el momento del parto, porque obviamente la cabeza, sobre todo en niños macrosómicos, pasa por la vagina, va a dañar todos estos ligamentos, los puede romper, y luego los pacientes tienen incontinencia urinaria. Por eso les decía que los partos vaginales son factores de riesgo para incontinencia de esfuerzo, ya las cesáreas también. Entonces, básicamente quiero que se recuerden esos ligamentos, ¿ya? ¿Y cómo orinan las mujeres? Las mujeres también tienen una particularidad para orinar. Yo les voy a mencionar esto porque hay enfermedades que se conocen como disfunciones miccionales, en las que los músculos de la pelvis se contraen en lugar de relajarse. Las mujeres orinan como: tengo ganas, tengo deseo de orinar, entonces relajo mi piso pélvico. Mi piso pélvico son estos, los músculos pubococcigio, el longitudinal del ano y el elevador del ano. Los relajo, se forma en el cuello de la vejiga un embudo, y esa embudización es la que estimula a la contracción de la vejiga. Es muy diferente al varón, que es mucho más simple: tengo deseo, voy y orino, ¿no? Pero en la mujer implica un mecanismo adicional de relajamiento de musculatura. Por eso aquellas personas que sufren de abuso sexual, que sufren de vaginismos, tienden a contraer la musculatura pélvica y tienen problemas para miccionar, ¿correcto? También por eso aquellas pacientes, a las niñitas, principalmente las niñas, que no se les enseña a orinar adecuadamente, a no relajar su musculatura, luego tienen también problemas miccionales. Entonces, hay que aprenderse estos músculos para que puedan ustedes entender. Bueno, lo mismo en los ligamentos. ¿Y qué tenemos para tratamiento? Hay que decirle que baje de peso. El bajar de peso ayuda tanto para la hiperactividad como para la incontinencia de esfuerzo. Fisioterapia de piso pélvico es la terapia de entrada. ¿Tienes incontinencia de esfuerzo, vejiga hiperactiva? Anda a hacer tu fisioterapia, que no solamente consiste en hacer los ejercicios de Kegel. Ya hay muchas cosas adicionales: biofeedback, estimulador tibial, ¿no? Conos vaginales. Entonces hay muchas cosas que implican fisioterapia. No piensen que todo es Kegel, porque todos los médicos dicen Kegel. No es así. Ya, también hay otras cosas. Y no se olviden de la terapia hormonal. Ahora ha salido un paper en el que dicen que la terapia hormonal tópica se puede dar en aquellos pacientes que tienen cáncer de mama, ¿no? Porque recuerden que la terapia hormonal incluye estrógenos en cremas. Entonces tienen que darle. Los que es vía oral, eso sí tienen que tener cuidado. Bueno, pero ustedes no van a dar vía oral. Lo que es más que todo tópico, hay que darle cremas vaginales. Y hay cremas vaginales con hormonas y sin hormonas. Las que no tienen hormonas son las de ácido hialurónico. ¿Cuánto debe durar la fisioterapia? 3 meses. Debe ser supervisado e intensivo. Es decir, no le van a decir: señora, vaya a hacer sus ejercicios, porque hay gente que le dice contrae y contrae el glúteo. No es así, pues. Ya saben cuáles son los músculos del piso pélvico, los músculos elevadores del ano, el pubococcigio. Entonces yo les apuesto que ustedes también no saben cómo contraer su musculatura del piso pélvico. Algunas contraen los abdómenes inferiores, algunos contraen lo que es los glúteos. Entonces eso no es hacer fisioterapia, y debe ser 3 meses, ¿ya? Bueno, estrógenos vaginales para la vaginitis atrófica.
Y estas son las mallas. La malla TBT nació primero, ¿no?, que la TOT. Es una malla que ajusta mucho, que va para incontinencia tipo 3 o para uretra fija o para deficiencia de esfínter. Son los sinónimos, si es que les vienen, no se vayan a confundir, son sinónimos. Y tiene una mejor tasa de éxito a largo plazo. Esta es una malla que me va a dar sequedad en la paciente, pero a largo plazo porque ajusta más, ¿correcto? Y básicamente así funciona. ¿Ven este color amarillo? Este es el pubis, va desde arriba, pasa por abajo de la uretra y va hacia acá. Entonces es como un soporte adicional, ¿correcto? Es así como se opera. Se ubica la paciente en litotomía, se hace un corte vaginal. Bueno, primero colocamos la sonda. Debemos hacerlo con la vejiga vacía porque el riesgo de estas mallas es que te puedes lesionar la vejiga. Con los alumnos hemos visto una paciente como le colocaron una malla y le volaron la vejiga. Y ahorita la paciente está con mucho dolor y queda con mucha secuela. ¿Ya? Entonces, se vacía la vejiga, se hace un corte en la pared anterior de la vagina, se disecan los espacios parauretrales. Esta es la uretra, miren, esta es la sonda amarilla y aquí continúa la uretra. Y por allí en esos espacios parauretrales es por donde va a pasar la aguja. ¿Ya? Discúlpenme, sí, por los espacios parauretrales y sale al pubis. ¿Y cuáles pueden haber las complicaciones? Miren, esto en un paciente disecado, la vejiga. Miren cómo la aguja ha atravesado la vejiga en la figura A. ¿Correcto? Aquí miren, esta es la vejiga y aquí atravesó la aguja. Otra causa, bueno, esto es lo normal, ¿no?, que debe pasar parauretral. Pero también hay vasos ilíacos, hay nervios, entonces puede lesionar vasos, puede lesionar nervios. Es una técnica que, bueno, pues puede generarte también disprobremia, también te ajusta mucho, ¿no? Y debido a las grandes complicaciones, inclusive daño intestinal, hasta el intestino se puede lesionar con esta técnica. Por eso, como había muchas complicaciones, empezaron a desarrollar otras técnicas como la TOT. La TOT ya es la segunda generación, ¿no? También es suburetral, no tiene ese riesgo de perforación de la vejiga o intestinal o daño del nervio, pero sí tiene, las pacientes se quejan mucho de dolor inguinal, ¿no? ¿Por qué? Porque la aguja pasa por acá, por la ingle. Es igualito el abordaje, un corte en la pared anterior vaginal, se coloca la sonda, se vacía la vejiga y se coloca por el agujero transobturatriz que está a nivel de la ingle, ¿no? Entonces, ¿qué pueden quejarse más los pacientes? De dolor inguinal, a veces hacen hematomas. Puede ajustar también esta malla, no sé, eso sí es cierto, ocurre, pero no es tanto como la TBT. Puede también causar lesión de vejiga, eso es cierto, sobre todo cuando los urólogos recién estamos empezando a entrenarnos, puede haber mayor riesgo de lesión de vejiga. Entonces, pero ya una vez que uno la domina, ya no. Bueno, como les digo, corte anterior y la aguja pasa por el agujero transobturatriz. Esta es la zona en posición de litotomía. Esta es la parte inguinal, se hace un punto a nivel del clítoris y la aguja pasa como está punteado, ¿no? Por ahí pasa, por los agujeros transobturatrices hacia la pared anterior vaginal. Complicaciones, más que todo, dolor inguinal y de bulto, ¿correcto? Disfunción miccional cuando se ajusta demasiado. También puede haber dispareunia, ¿no? Dolor, sobre todo, a veces ha pasado que la paciente mujer viene más porque el esposo se queja porque cuando tiene relaciones sexuales siente la malla. Entonces, ha pasado también que la malla se instruye y se tiene que entrar y sacar pues a la malla. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Todo claro? Incontinencia de esfuerzo, ¿sí? Aprenderse 1, 2, hipermotilidad uretral, 3, deficiencia de esfínter y cada una tiene sus mallas, ¿correcto? Y cómo se identifica en el examen físico. Bueno, la de urgencia es, tengo que correr al baño porque si no me gana. Y se asocia bastante a vejiga hiperactiva. Y hay síntomas irritativos, colaquiuria, nicturia, urgencia, ¿correcto? Entonces, cuando también tienen ustedes una paciente con urgencia, hay que descartar también tumores de vejiga. La vejiga y los tumores de vejiga también se mencionan bastante urgencia.
Y la urgencia es el síntoma principal de la vejiga hiperactiva. Si no hay urgencia, no hay vejiga hiperactiva. Nicturia no es sinónimo de vejiga hiperactiva, tiene que haber urgencia más algo más, ¿no? Nicturia, nocturia, vamos a ver, para que se despierten. Valeria Troncos, nicturia y nocturia es igual o es diferente. Solamente dime sí o no. Nicturia y nocturia es igual o es diferente. Diferente. Helen Torres, ¿está de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? Muy bien. Bueno, es diferente, chicos, ¿no? Es diferente. Ya actualmente, antes se hacían algunas definiciones medias estrambóticas, pero ahorita es considerado similar. Nicturia y nocturia es un mismo término. Y acá en el lado derecho encontramos todos los receptores. Receptores antimuscarínicos, muscarínicos, ¿no? Los M2 y los M3, y los receptores agonistas adrenérgicos, que son los beta 3. ¿Ya? Los beta 3 se encargan de la relajación y los M3, M2 se encargan de la contracción. ¿Correcto? Es lo único que les pido que se aprendan, nada más. Y la vejiga hiperactiva tiene tratamientos, ¿no? Hay vejiga hiperactiva con pérdida, hay vejiga hiperactiva sin pérdida, también no necesariamente te lleva a la incontinencia. Lo primero es tratamiento episopélvico, suspender irritantes, disminuir líquidos. Luego ya pasamos a la terapia con antimuscarínicos, ¿no? Y los beta-3 agonistas como es el miravigrón. También podemos utilizar fisioterapia como es la estimulación tibial, o si es que ya es muy refractario el tratamiento, toxina botulínica en la vejiga, ¿ya? También se utiliza toxina botulínica, no solamente es en la cara, ¿ya? Muy bien, y estos son todos los anticolinérgicos que tenemos: oxibutilina, tolterodina, trospium, dalifenacina. Esta dalifenacina es el nombre. Solifenacina, fesoterodina, ¿ya? Y miravigrón. A ver, Roberto Sabana. Roberto, ¿cuál de todos estos crees que no pasa la barrera hematoencefálica? El que no pasa. Ahora, ¿por qué yo les digo esto? Porque a los viejitos mayores de 65 años no le pueden dar anticolinérgicos, porque si no les causa un deterioro cognitivo, algunos problemas de memoria. Entonces, por eso hay que saber cuáles atraviesan y cuáles no atraviesan. Los que no atraviesan es el trospium no pasa al cerebro, y la dalifenacina tampoco pasa al cerebro, ¿ya? Desafortunadamente no los tenemos en el Perú, entonces tenemos que apoyarnos del miravigrón, que es un beta 3 agonista, ¿correcto? De ahí el resto, la oxibutinina, tolterodina, son los que más pasan, la solifenacina en menor grado, la fesoterodina en menor grado. Pero hay que saberlo para que no cometan un problema. Y también, ojo, no utilizarlos en pacientes con glaucoma, porque si no los dejan ciegos. Los anticolinérgicos no se deben usar en glaucoma, ¿correcto? Y algunas efectos adversos: boca seca, ¿no? Resequedad también de las glándulas sudoríparas, ojo seco, estreñimiento, porque recuerden que la oxibutinina, tolterodina son no selectivos, van a actuar sobre los receptores muscarínicos M1, M2, M3, M4, M5. En el cerebro tenemos los M1, en la vejiga tenemos M2, M3. Tenemos varios en el sistema gastrointestinal. ¿Quién se encarga del peristaltismo? Los muscarínicos. Pues entonces le dan un anticolinérgico, van a tener seguimiento, ¿ya? Entonces deben recordar todas esas cosas. Y lo que es el efecto principal del miravigrón es alterar la presión alta. No se debe dar en pacientes que son malos controladores de la presión, es decir, que no toman medicamento o que sufren de la presión y les da igual, ¿no? Y también pueden darles taquicardia. Esos son los dos efectos adversos más importantes del miravigrón. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta acá? 2 y 12. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Nada? Muy bien. Listo, prolapsos genitales. Algo rápido ya de esos prolapsos genitales en función de lo que les voy a preguntar. No solamente es la caída de algún órgano pélvico, ¿no? A través de la pared vaginal.
no solamente es esa definición anatómica, sino que me debe traer alguna molestia, síntomas como por ejemplo sensación de bulto o de repente algún trastorno funcional o médico. ¿Qué trastorno funcional? Retención urinaria. El prolapso es el sinónimo de próstata en el varón. El prolapso en las mujeres les puede generar retención de orina y por lo tanto colocación de sonda Foley. Les puede generar falla renal. Les puede generar, obviamente, si está el prolapso afuera todo el día, van a haber lesiones en esa zona prolapsada. Entonces, esta es la definición actual de los prolapsos de órganos pélvicos. ¿Y por qué ocurre? Bueno, de Lancey clasificó niveles, no es Leslie Show por si acaso. Del nivel 1 está el útero, ya el útero. Si hay prolapso del útero, porque hay debilidad de mis ligamentos úterosacros y cardinales, entonces está comprometido el nivel 1, la zona apical. Y no solamente, y en pacientes que no tienen útero es la cúpula vaginal. El nivel 2, la vejiga y el recto, es decir, van a estar alterados mis ligamentos vésico-vaginales y recto-vaginales. Muy fácil el nombre, ¿no? Vejiga, vagina, recto-vagina, ¿no? Y el nivel 3 es el cuerpo perineal, el que está alterado. El cuerpo perineal es el punto de inserción del músculo transverso, del bulbo esponjoso y también del esfínter anal. Y eso es lo que te da un mayor vestíbulo, ¿no? Hay mujeres, el periné, en el caso de la mujer, o la distancia del periné en el caso de la mujer, suele ser más corto que en el varón y por lo tanto tienen mayor tendencia a sufrir infecciones urinarias. Por eso cuando hay alteraciones de este nivel 3, ahí se identifica, hay que corregirlo, ¿ya? Porque si no, la paciente mujer, la verdad que hay muchas cosas que tratar en las pacientes mujeres cuando tienen mayor edad. Y este es el eje de la vagina. El eje de la vagina no solamente es un conducto largo, longitudinal, no. Tiene una forma de una V y como se dan cuenta, sirve de soporte. ¿Soporte de quién? A la vejiga, soporte a mi uretra, soporte a mi útero y también a los intestinos, el recto. Entonces la vagina se comporta como un soporte y básicamente los ligamentos son los que permiten mantener ese soporte. Miren chicos, cómo puede salir el útero, o chicas, ¿no? O sea, que cuídense. Prolapso uterino, miren, tener ese bulto siempre, porque los cardinales y los úterosacros salen. O el cistocele, la vejiga, ¿no? Cómo se muestra, porque el ligamento vésico-vaginal está dañado. O el recto también, cómo se puede salir. Entonces, nivel 1 y nivel 2 en los de abajo, ¿ya? ¿Y por qué es importante también el caso de la incontinencia, de los prolapsos? Porque como tienen un bulto, este bulto enmascara una incontinencia de esfuerzo, que es lo que se llama la incontinencia oculta, ¿ok? Entonces por eso es que siempre prolapso 3 y 4, prolapso 3 y 4, que son los de alto grado, siempre se les manda a urodinamia. Pregunta de examen de admisión, 3 y 4 a urodinamia, ¿correcto? Porque miren cuánto puede ser la tasa, llegan hasta el 50% la presencia de incontinencia urinaria oculta. Y miren cómo puede salir el prolapso, ¿no? Es todo el útero que está salido y así es como lo reducimos para hacer el urodinamia. Bueno, existen algunos sistemas para clasificar, nombrar, ¿no?, los prolapsos, ¿no? El POPQ es el más conocido. Seguro en ginecología lo van a ver, ¿no? Lo que tienen que saber es básicamente el himen o los rezagos himeniales es mi nivel. Todo lo que está en menos 1 y más 1 respecto del himen es siempre grado 2. Lo que está por debajo de más 1 es grado 3 y por debajo del TB de la longitud vaginal menos 1 es grado 4. Tranquilos que no les voy a contar nada de esto. A los chicos anteriores que le hemos preguntado todos sabían jamás. Entonces,
Bueno, solamente para que para la hora de ginecología ya les expliquen y los rayen ahí un poco. Muy bien, entonces la sensación de bulto es el mandatorio, si el paciente tiene hay que operarlo, y la incontinencia urinaria oculta hay que identificarla como urinaria. Ahora, tratamiento, si es compartimiento anterior, colporraje anterior, si es la pared posterior, colporraje posterior, sencillo. Si es compartimiento apical, hay varias técnicas, una fijación al ligamento sacroespinoso, coprosacropexia, ¿no? Y el cuerpo perineal se corrige el hiato genital. Esto de aquí que ven, estos amarillitos, son los pesarios. Estos pesarios se ofrecen a las pacientes mujeres que por su comorbilidad no pueden ser operadas. Obviamente no van a tener una bolita con un bulto y la van a tener así, ¿no? Pobrecitas, tienen que darle alguna solución, y ya saben, aunque sea, que existen los pesarios que pueden ayudar para pacientes que no son quirúrgicamente accesibles. Muy bien, chicos, vamos con la otra. ¿Alguna pregunta?